Bienvenidos a la teleclase práctica de la materia Sociología General correspondiente al módulo 1. Durante este módulo hemos abordado las distintas cuestiones de la sociología como una disciplina científica dentro del campo de las ciencias sociales. Versa principalmente y reflexiona sobre cuestiones vinculadas al hombre y su relación con el colectivo al cual pertenece. No era una reflexión nueva, ya desde la antigua Grecia los filósofos reflexionaban en torno al sentido de pertenencia del ser humano a un colectivo más grande que lo trasciende y que condiciona sus actitudes, sus acciones, sus oportunidades. No obstante, es a mediados del siglo XIX, con dos fenómenos principales que ocurren en la humanidad, como son la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII y la Revolución Industrial a finales del XVIII y mediados del siglo XIX, que se empieza a reflexionar desde la sociología, desde el punto de vista propio de la sociedad. Es decir, previamente las explicaciones del hombre y su sentido en el colectivo venían dados por la teología, por la filosofía, por la metafísica. Es a partir de estos dos fenómenos y del cambio social que se provoca que se empieza a reflexionar de ella de una manera quizás más sistemática, más ordenada y sobre todo tratando de dar explicaciones desde adentro de la sociedad. Es decir, los condicionantes del colectivo no estaban dados por cuestiones externas, sino que eran principalmente a raíz de cuestiones internas y del propio funcionamiento de la relación entre los individuos. El primer autor clásico, o quizás el padre de la sociología, es Augusto Comte. Augusto Comte básicamente trató de aplicar el método científico que se desarrollaba en las ciencias naturales y en las ciencias duras para explicar los fenómenos sociales. Y es allí donde radica el origen de esta disciplina científica. Como cuestión epistemológica, y ya yendo al cuadro conceptual, hay una ruptura con el sentido común. Esto es lo que busca toda disciplina, es decir, quitar las cosas como dadas. Luego de Augusto Comte, como padre fundador de esta disciplina, vamos a tener una evolución teórica a lo largo de los años y que de hecho continúa hasta hoy. Obviamente, como toda disciplina científica, el conocimiento se va sedimentando y por lo tanto va evolucionando a lo largo del tiempo. Vamos a tener tres autores clásicos dentro de lo que es la sociología general. El primero, Émile Durkheim. Él es el que básicamente empieza a reflexionar sobre el sentido que tenía cada individuo dentro de la sociedad. Su teoría se conoce como la teoría funcionalista. ¿Esto qué quería decir Émile Durkheim? Que cada parte, cada ser humano que componía una sociedad tenía una función determinada y un sentido de pertenencia para con dicha sociedad. En este caso, cada función y cada individuo tenía esta parte para cumplir este rol, para desempeñar, y por ende se conoce a su teoría como funcionalista. Émile Durkheim aborda una cuestión muy puntual durante su estudio, que es quizás su libro más reconocido, que es la teoría del suicidio, en la cual, hablando de que una carencia dentro de un sentido de pertenencia adentro de un colectivo provocaba conductas de esta naturaleza como la falta de no tener un propósito en la vida y por ende la decisión del suicidio. Luego vamos a tener Max Weber, otro hombre de la Revolución Industrial. Weber estaba convencido que las ideas a las cuales los hombres pensaban o los hombres creían tenían directamente influencia en cómo veían el mundo y por ende en cómo trabajaban, es decir, y cómo trabajaban en conjunto, cómo funcionaban como sociedad. Por eso, él, viniendo de la Revolución Industrial, era un gran pensador racionalista, esto es, él elevaba como razón máxima el racionalismo y por ende él entendía que toda la sociedad funcionaba como dentro de este patrón racionalista. ¿De acuerdo? Entonces las creencias, las acciones y demás estaban condicionadas por la forma de ver el mundo y por su entorno circundante y por ende se le conoce a la teoría de Max Weber como la teoría de la acción. Finalmente tenemos quien es uno de los pensadores más influyentes del siglo XIX y del siglo XX. Muchos de sus estudios y muchos de sus postulados sirven hasta el día de hoy y son abordados hasta el día de hoy, que es Karl Marx. Karl Marx va a plantear a la sociedad como un campo de conflicto entre dos clases sociales. Esto es muy importante el tema y el abordaje que hace Karl Marx porque empezamos a hablar de clases sociales, algo que se va a abordar más adelante dentro de esta disciplina. Para Karl Marx existían dos grandes grupos sociales, dos grandes clases sociales que estaban permanentemente en conflicto. Por un lado la burguesía, en la cual era propietaria de los medios de producción
y luego la clase proletaria, es decir, la clase obrera, la clase trabajadora, que era la que era dueña, la propietaria de la fuerza de trabajo. Ambas clases se necesitaban para poder subsistir, pero la pertenencia era lo que, el conflicto era lo que primaba, porque uno trataba de explotar al otro en su propio beneficio, según Karl Marx. Vamos ahora a los conceptos teóricos claves que deben quedarnos de este primer módulo. El primero es que la sociología busca desnaturalizar los fenómenos sociales. Esto es una disciplina científica, nosotros interactuamos. La sociología tiene un rasgo muy característico, nos toca a todos desde en nuestra vida cotidiana, porque estamos analizando fenómenos que sufrimos y que vivimos a diario. Lo que busca como disciplina científica es desnaturalizar los fenómenos sociales, es tomarlos como un hecho científico, científicamente abordable y que no está dado, digamos. No es así porque es así, sino que tiene una explicación científica a cómo funciona. El segundo, el objeto de estudio. Toda disciplina científica tiene un eje de su estudio, un eje de su reflexión. En el caso de la sociología es la sociedad, claramente es el constructo de vínculos sociales y de relaciones sociales que nosotros tenemos. Finalmente vamos a tener el método científico. Para ser completamente una disciplina científica, una disciplina, una ciencia tiene que tener un método de estudio, que ya abordamos, que es el método científico, un objeto de estudio y finalmente lo que vamos a tener es una historia propia. El conocimiento se sedimenta y va evolucionando a lo largo de los años. Nosotros tenemos, como habíamos hecho mención hace instantes, un primer surgimiento, una primera origen, una piedra basal, que fue Augusto Comte en el siglo XIX, pero a lo largo del tiempo esta disciplina fue evolucionando, fue creciendo, se fueron incrementando los pensadores que reflexionaban científicamente sobre las cuestiones y los fenómenos sociales, y de allí se van generando las distintas teorías sobre las cuales se van parando los futuros investigadores. Esto va haciendo que la propia disciplina vaya creciendo. Y por ende tenemos también a los autores clásicos. Entonces, una historia, un objeto y un método científico son aquellos conceptos que deberíamos tener claro a la hora de entender de qué estamos hablando cuando hablamos de sociología. Ahora vamos a abordar la situación problemática. Ustedes recordarán que esta situación problemática se basa en una nota periodística sobre el caso de las fábricas recuperadas. Ahora bien, un poco repasando la teoría que nos va a servir para abordar esta situación problemática. Dentro de la sociología tenemos su historia como disciplina científica y tenemos a los tres autores clásicos. El más importante y el que vamos a rescatar para dar curso a esta situación problemática es el de Karl Marx. Karl Marx es un hombre eminentemente de la Revolución Industrial, un filósofo que ha sido destacado como uno de los más influyentes de la historia de la humanidad. Él tenía un postulado muy simple, pero del cual tiene profundas consecuencias. Karl Marx postulaba que a lo largo de la historia la lucha entre clases había sido la constante que había marcado el ritmo de las sociedades. Desde toda la historia existía siempre una clase dominante y una clase dominada. Así como teníamos a los terratenientes en el medioevo, teníamos a los campesinos que eran explotados en propio beneficio de los grandes terratenientes. Y para el capitalismo, para Marx, el capitalismo condensaba toda esta lucha de clases y la sintetizaba de una manera bastante clara y bastante práctica a la vista. Existía una clase burguesa, una clase que poseía los medios de producción, es decir, quienes eran los dueños de la fábrica, y una clase trabajadora y una clase proletaria que era la que poseía la fuerza de trabajo. La clase burguesa necesitaba necesariamente de la clase trabajadora para poder subsistir, y aquí radica una de las cuestiones esenciales. Marx decía que era necesaria la clase burguesa para el proletariado, pero no era excluyente tenerla. Y aquí vamos a empezar a ahondar en las cuestiones de las situaciones problemáticas. Para Marx, la clase burguesa y todo el sistema dominante, todo el aparato estatal que Marx consideraba que reforzaba las relaciones de dominación. Recordemos que en la lectura estábamos
estaba dividida la teoría de Marx, la sociedad dentro de la teoría de Marx, en estructura y superestructura. La estructura, donde estaban lo que él denominaba las relaciones sociales de producción, estas relaciones sociales que eran necesarias para producir. Y luego estaba la superestructura, que él la veía como la cultura, la parte de la ideología y demás, en la cual básicamente legitimaba esa forma de dominación. Entonces los burgueses necesitaban sí o sí de la clase proletaria para obtener lo que él denominaba la plusvalía, este valor agregado, el cual quitaba una parte del valor de la fuerza de trabajo de los proletarios. Marx establecía, basándose en la teoría de la dialéctica de Hegel, que existía una tesis que podríamos afirmarla aquí como la dominación de la clase burguesa sobre la clase proletaria, una antítesis, esto es, una clase proletaria que se rebelaba ante esta dominación, y una síntesis que era lo que surgía de la lucha entre esta tesis y esta antítesis. Nosotros vamos a poder observar que dentro de toda la teoría de Marx, él decía que había un concepto muy clave que era la alienación, que era este proceso mediante el cual el hombre producía, se relacionaba con otros dentro de la fábrica, pero no era consciente, es decir, sus acciones estaban condicionadas por fuerzas externas a su propia voluntad, y esta alienación era la que permitía a la clase burguesa apoderarse de esa plusvalía. Por ende, dentro de todo su desarrollo teórico, Marx establecía que la revolución era inminente, digamos, cuando la clase proletaria tomara conciencia de clase, este es otro concepto clave, cuando tomara conciencia de clase iba a poder llevar adelante la propia revolución y establecerse en un sistema que, bueno, derivó luego en el comunismo, que era básicamente la fuerza de trabajo controlando todos los recursos de producción. Esto se iba a eliminar la cuestión del Estado, cómo estaba concebido, la ideología y la lucha y los antagonismos entre clases. Ahora bien, pasando al texto, es muy importante que tengamos en cuenta y en claro el pensamiento de Karl Marx. Vamos a tener dentro de la lucha de las fábricas recuperadas, dentro del caso de las fábricas recuperadas, una expresión de la teoría marxista, un ejemplo, una evidencia en la realidad de que esta lucha, o por lo menos de que los postulados de Marx al día de hoy tienen mucha vigencia. Entonces, lucha de clases, alienación, revolución, fuerza de trabajo, dialéctica, son todos conceptos claves a la hora de poder abordar de una manera concreta y desde dentro del paradigma del conflicto, dentro de la teoría del conflicto establecida por Karl Marx, el conflicto de las fábricas recuperadas. Ahora bien, para abordar el texto, si ustedes recuerdan, trabajaba sobre la fábrica Sanón, que ahora se llama Facimpat, una fábrica que fue muy reconocida, muy prestigiosa dentro de Argentina, que fue a la quiebra, pero que los trabajadores decidieron por propia voluntad hacerse cargo de la gestión y de llevar acá adelante esa fábrica. Al día de hoy esa fábrica tiene un nuevo nombre, se llama Facimpat, Fábrica Sin Patrones, y son los propios trabajadores los que llevan adelante este caso. Hubo una quiebra, hubo un momento en el cual los trabajadores tomaron la fábrica, pero bueno, obviamente esta fábrica no tenía, o esta toma, mejor dicho, de la fábrica por parte de los trabajadores para llevarla adelante y llevar adelante la gestión empresarial, si se quiere, no tenía antecedentes legales, digamos, siempre estaba la quiebra, la fábrica se vaciaba, se vendía y a otra cosa. Bueno, este caso es único y es un ejemplo muy emblemático de las fábricas recuperadas. Esto es del proletariado y de los obreros haciéndose cargo de la fabricación y de los medios de producción. Por eso es tan interesante este caso para tratarlo desde dentro de la teoría de Karl Marx. Vamos ahora entonces a ver cuáles son las actividades para que trabajen sobre el texto de las fábricas recuperadas. La actividad número 1. Reflexiona acerca de estas preguntas. ¿Quién es el dueño de Facimpat? Es decir, ¿quién es el dueño actual? Y por ende, ¿quién era el dueño anterior de esta fábrica? ¿Qué produjo el cambio? Es decir, ¿qué elementos circundantes, qué pasó en el entorno que produjo el cambio de unos dueños a otros nuevos, en caso de que sean los nuevos los dueños? ¿Y qué perspectivas hay para los actores involucrados? Es decir, ¿qué representa para los actores involucrados este cambio que ha ocurrido dentro de la toma de control de la fábrica? La actividad número 2. Vamos a pensar en el concepto de conciencia de clase que hemos abordado hace algunos instantes de Karl Marx. ¿En qué medida
crees que se dio tal concepto en la situación planteada? Es decir, ¿en qué medida, cómo es que el concepto de conciencia de clase influyó o participó dentro de toda esta situación del cambio en la fábrica? Y por último, elegir uno de dos conceptos, el de alienación o el de relaciones de producción, definirlo y buscar dentro de la nota periodística un párrafo que vos consideres que está relacionado directamente al concepto elegido. Esto es, explicar el concepto, definirlo e identificar dentro de la nota periodística donde podemos evidenciar dichos conceptos. Estas son las actividades, nos vemos en unos instantes para la resolución. Mucha suerte.